Bien, buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a continuar con esta clase de literatura universal, ingresando ahora a una nueva etapa denominada la literatura de la Edad Media. Recuerden ustedes que ya hemos estudiado la primera parte de la literatura universal, que es la literatura clásica, la cual fue estudiada en dos grupos, la literatura clásica oriental y la occidental. Y dentro de la occidental también la dividimos en dos periodos, la etapa de la literatura griega y la etapa de la literatura romana o llamada también latina. Se termina la etapa clásica y se ingresa a un periodo muy prolongado conocido como la Edad Media. Y en la Edad Media se va a desarrollar también un tipo de literatura denominada pues la literatura medieval europea, donde en esta sesión nos vamos a centrar en la Italia pre-renacentista. Vamos a contextualizar entonces sobre la Edad Media. Aquí va a haber un gran predominio del feudalismo. Feudalismo, recuerden ustedes que es la aparición del señor feudal, el dueño de tierras, por lo tanto va a haber pues reyes, castillos, caballeros. También va a haber un control muy fuerte por parte de la iglesia, ya que ustedes deben recordar que la iglesia era quien se encargaba de nombrar a los reyes. Así que la iglesia, en este caso la iglesia católica, era, o mejor dicho, tenía un gran control sobre el territorio y también sobre el pensamiento de cada uno de los integrantes de ese territorio. Aquí se le da bastante importancia al idioma latín, puesto que recordarán ustedes que Roma, una vez que latiniza todo lo que es Grecia, con el tiempo Roma va a sufrir invasiones tras invasiones, y en una de estas invasiones los visigodos, quienes van a conquistar prácticamente a los romanos, van a adoptar ese idioma, el idioma latín, y cuando los visigodos adoptan la cultura romana, con el transcurrir del tiempo, ellos, los visigodos, se van a volver pues pueblos también cristianos, se van a volver, mejor dicho, una civilización cristiana, y entonces el latín va a predominar como la lengua oficial. Pero también va a ocurrir un contexto ahí sobre todo ese territorio durante la Edad Media. Van a comenzar a formarse las naciones, van a comenzar a dividirse los territorios y se van a dar origen a los países, se van a empezar a configurar como los concebimos hoy en día. Y esta división va a originar también las denominadas lenguas romances. El latín, que va a ser el idioma oficial prácticamente en gran cantidad de territorio europeo, se va a fragmentar, dando origen a diversos idiomas. Estos idiomas que parten del idioma latín van a ser llamados pues las lenguas romances o lenguas románicas, ya que romance significaba hablar a la romana y los romanos hablaban latín. Y no cualquier tipo de latín, sino un latín denominado latín vulgar. Aquí también se va a dar el azote de varias enfermedades, entre ellas la peste negra. Así como hoy en día nosotros nos encontramos en un periodo de pandemia por el COVID-19, en aquel entonces también se da pues la terrible peste negra que va a disminuir en gran cantidad a la población europea. Por definición, por definición, vamos a tener que la literatura medieval es la segunda corriente literaria en la que va a predominar un espíritu religioso y sobre todo una visión teocéntrica. Cuando hablamos de teocentrismo, hacemos referencia a que Dios es el centro de todo. Todo gira alrededor de la vista de Dios, ¿correcto? Y esta visión teocéntrica se va a dar desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Bien en cuánto periodo abarcó la Edad Media. Pero casi a finales de la Edad Media va a surgir un pensamiento denominado humanista. Los humanistas hablaban de que si bien es cierto la idea de Dios era muy importante, también había que preocuparse por el ser humano, es decir, por nosotros los humanos, porque nosotros estábamos aquí en la tierra y por lo tanto el humano también era muy importante, tenía que desarrollarse. Estos pensamientos humanistas se van a dar casi al final y por eso va a haber un periodo denominado pre-renacimiento, ya que el humanismo va a ser la fuente principal de lo que viene después, que es el renacimiento. Pero antes hubo un momento de transición, sobre todo en Italia. Aquí vamos a encontrar nosotros las siguientes características dentro de lo que es la literatura medieval.
un espíritu religioso muy fuerte y moralizante, que busca ¿qué cosa? Dirigir el pensamiento de las personas, modificar las conductas, sobre todo aquellas ideas que eran consideradas como ideas de pecado. Van a surgir en Europa dos tipos de poetas: los trovadores, que son poetas muy cultos, y los juglares que eran poetas de carácter popular y difusores de lo que conoceremos más adelante, veremos lo que son los cantares de gesta. La palabra gesta hace referencia a la formación de naciones, por si acaso. Y en los últimos siglos de la Edad Media surge el Prerrenacimiento, en este caso en Italia. Bien, vayamos ahora entonces a conocer a estos representantes italianos. Vamos a tener aquí a Francesco de Petrarca, a Giovanni Boccaccio y a Dante Alighieri, quienes van a formar o consolidar el denominado Trecento italiano. Aquí en el Trecento italiano se va a imponer un nuevo estilo en el campo de la literatura, denominado el Dolce Stil Novo o Dulce Estilo Nuevo, cuyas características son la renovación del concepto del amor y sobre todo la idealización de la mujer como la donna angelicata, es decir, la mujer angelical bella. Y es que la mujer en la Edad Media era tomada como símbolo del pecado. Así que lo que hacen estos escritores es tomar a esta mujer y reivindicarla como un concepto de perfección y de belleza para el acercamiento hacia Dios. Los iniciadores van a ser los siguientes autores italianos: Guido Guinicelli, Guido Cavalcanti y Guitone de Arezzo. Y los exponentes que se van a centrar en, digamos, ampliar este Dolce Stil Novo van a ser Dante Alighieri, sobre todo en la Divina Comedia, donde va a tomar a un amor que él tenía, una mujer a quien él va a utilizar como su musa inspiradora, Beatriz Portiniari, quien va a aparecer en varias de sus obras como esa Donna Angelicata, y Francesco de Petrarca con su poemario cancionero. Ahí ustedes tienen en la pantalla a estos tres autores del Trecento italiano: Francesco de Petrarca, considerado como el padre del humanismo, quien va a iniciar ese pensamiento que conllevará más adelante a lo que es el Renacimiento. Dante Alighieri, personaje de quien hablaremos en un capítulo propiamente dicho, porque la obra de Dante es bastante extensa, sobre todo la Divina Comedia, que es la obra donde todo ese pensamiento religioso medieval se va a condensar y nos va a dar una visión muy grande de lo que conlleva el mundo de la muerte a una persona después de haber, digamos, realizado diversos actos, ya sean buenos o malos, aquí en la tierra. Y Giovanni Boccaccio, considerado el padre del cuento moderno. En este escritor es en quien nos vamos a centrar el día de hoy, ¿correcto? Bien, vayamos entonces. Giovanni Boccaccio. Él es un escritor que pertenece a la Edad Media, considerado ya como un pre-renacentista, puesto que sus obras empiezan a aparecer casi a finales de la Edad Media, en un momento de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. A este corto periodo vamos a denominarlo el pre-renacimiento. Considerado el padre del cuento moderno, y es que él va a utilizar técnicas, de cierta manera, que nos van a hacer ver que los cuentos de ahora se asemejan mucho a la forma de escribir de Giovanni Boccaccio. Ahora, Giovanni Boccaccio no es que haya creado todo un estilo, él ya había copiado estilos de otros autores, sobre todo de influencia árabe y de influencia china. ¿Por qué? Porque estos tipos de literaturas ya se habían esparcido por gran parte de Europa, solo que él las modifica y les da, pues, digamos, un refresh, como así decir. Es decir, que él va a tomar lo mejorcito de todo y le va a dar una reactualización. Es Giovanni quien, después de leer la obra de Dante Alighieri, le va a adjudicar el calificativo de divina, ya que Dante Alighieri a su obra máxima la había titulado únicamente La Comedia, y es Giovanni Boccaccio quien le antepone el adjetivo de divina y se quedó como la conocemos hoy en día, la Divina Comedia. La musa inspiradora de Giovanni Boccaccio fue la dama María Aquino, quien va a servirle como su dona angelicata, de quien ya les había mencionado hace un momento. Las obras más importantes de Boccaccio son Decameron y El Corbacho, que es una crítica a las mujeres.
Vamos a centrarnos en la primera de ellas, el de Cameron. Bien, esta obra pertenece al género narrativo y la especie cuentos. La especie cuentos, ¿por qué? Porque aquí el de Cameron trata sobre cuentos relatados por un grupo de jóvenes, que fueron 10, 7 mujeres y 3 varones, que huyen de la peste negra. Imagínense ustedes ahora que estamos en la época del coronavirus o COVID-19. Imagínense que ustedes estuvieran reunidos, ustedes propios compañeros de un salón, se hubieran reunido y les agarró la cuarentena y de pronto no pueden salir y en el lugar donde están no hay ningún medio de entretenimiento. ¿Qué hubieran estado haciendo hasta el día de hoy? ¿Mm? Bueno, pues aquí nos habla de que 10 jóvenes que escaparon de la peste negra se refugiaron en el bosque para, en cierta manera, salvar sus vidas. Y ellos estuvieron allí 10 días. Y en cada día, estos 10 jóvenes iban contando un cuento. Es decir, que al final cada joven contó 10 cuentos. Y como eran 10, hacían un total de 100. 100 cuentos. Es de ahí donde se desprende el nombre de Cameron, que significa eso, 10 historias o 10 cuentos. El estilo que utiliza aquí Boccaccio es un estilo bastante realista, porque estaban en ese momento pasando pues el periodo de la peste. Utiliza contextos reales de su época, la forma de pensar, la forma de hablar, los escenarios. Utiliza como técnica la famosa técnica de la caja china, o esa técnica de las denominadas mamushkas, esas muñequitas rusas que tú las destapas y adentro hay una, la sigues abriendo y sale otra y otra y otra. Igual pasa con las cajas chinas. Tú destapas una caja, sacas otra y otra y otra. ¿Y esto a manera de qué? A manera de que los cuentos están metidos dentro de uno. Es decir, va abriendo una historia y dentro de esa historia aparece otra. Y esto ya Boccaccio lo había visto en Las Mil y Una Noches, que es un relato árabe donde muchos cuentos están metidos dentro de otros cuentos. A eso se le domina entonces el estilo de la caja china. Hay bastante humor con respecto a las descripciones que hace Boccaccio sobre sus personajes, ya sea pues en la forma caricaturesca en que los representa, una nariz grande de repente, una quijada prominente, frente amplia. Las descripciones que hace son bastante cómicas y también a veces en el tipo de lenguaje que están usando, tipo, digamos, de jergas, por así decirlo, que utilizan dentro de su contexto. También hay bastante erotismo. Y es que ya en cierta manera al adentrarse a lo que es la etapa humanista, se está centrando en que estos personajes están en cierta manera viviendo el hoy, porque no sabían si tarde o temprano iban a morirse. Recuerden ustedes que están en un contexto de peste negra, donde nadie sabía quién viviría, quién se salvaría, así que ya las personas de ese entonces empezaron a vivir su día a día, ya empezaron, algunos empezaron a sentir temor de Dios, pensaron que esa enfermedad era un castigo divino, así que comenzaron con las flagelaciones, torso desnudo y comenzaban a darse latigazos. Otros, en cambio, pensando en que iban a morir, se dejaron llevar pues por sus sentimientos eróticos y comenzaron a tener actividades sexuales sin ningún tipo de represión. Estas se ven manifestadas entonces en las historias que nos va a contar Giovanni Boccaccio en el Decameron. Como por ejemplo, hay una historia titulada El diablo en el infierno. Y aquí, ya sin ánimos de ofender, por si acaso, si tienes algún, digamos, cierto pudor, no es mi intención de repente ruborizarte o pensar que hay mucha mañosería en las historias. Lo que sucede es que el de Cameron sí trabaja, pues, en cierta manera, temas muy eróticos. Pero regresando a la historia que iba a comentar. El diablo en el infierno nos presenta a una bella joven llamada Alibé. Pues bien, Alibet era muy guapa, muy hermosa, pero también tenía una noción religiosa muy fuerte. Ella quería ayudar al resto de las personas y por lo tanto quería conocer el verdadero camino de Dios. Así que Alibé busca, se va de su casa, abandona todo y se va de retiro espiritual hasta que encuentra pues a un sacerdote y ella quiere que ese sacerdote la lleve pues hacia las sendas del bien, que le enseñe cómo se puede ayudar a las personas, cómo ganarse el cielo en pocas palabras.
Pero este sacerdote, al ver que Alibé era muy guapa y él, sabiendo muy bien que no iba a poder resistir la tentación al tenerla a ella cerca, decide apartarla de su lado. Así que la rechaza, le dice, no hija, yo no te puedo ayudar, yo no soy la persona adecuada que te puede hacer ingresar a los misterios divinos. Así que te recomiendo mejor que busques, que te vayas a cierta colina donde hay un monje que hace mucho tiempo está retirado de todo contacto de las personas y él te va a ayudar a encontrar a Dios y te va a enseñar a cómo ayudar a las demás personas. Y Alibe se va muy contenta con esa idea. Llega finalmente a la colina, llega hasta la cueva donde está este monje que ya se ha retirado muchísimo tiempo y ella le pide al monje que le ayude pues a conocer a Dios. Ella quiere estar bajo el servicio de Dios para ayudar a todas las personas. El monje entonces le dice a Alibe que bueno, sí, él la acepta como su discípula, le va a enseñar entonces el verdadero camino de la santidad. Pero la primera noche, el monje se da cuenta pues de las formas curvilíneas que tiene Alibé. Así que en su mente ya empieza él a tener deseos pecaminosos. Hace mucho tiempo que él está retirado, viviendo solo y no puede más con ese, digamos, deseo sexual que le nace al ver a Alibé. Así que le pide a la muchacha que haga lo mismo que él va a hacer. Así que el monje se quita la ropa. Entonces, Alibé al verlo, también ella se quita la ropa. Los dos están desnudos frente a frente. Y ella le dice al monje, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Y el monje le dice que la misión de Alibé es ayudarlo a vencer al diablo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Le dice Alibé. Pues bien, muchacha, lo que tú tienes que hacer es ayudarme a meter al diablo en el infierno. ¿Y dónde está el diablo? Le pregunta ella. El sacerdote, al ver a Alibey desnuda, había pues manifestado cierta pasión ya en él. Imagínense qué deseos habían despertado en el monje. Así que el monje con su mano señala hacia abajo y le dice, allí, debajo de mí, se encuentra el diablo. Entonces Alibek centra la mirada en el cuerpo del monje, sigue bajando la vista y ve efectivamente que algo por ahí se ha despertado. Y ella asombrada le dice, ¿eso es el diablo? Así es, mi querida Alibé, le dice el monje. Entonces Alibé sigue mirando y dice, pero sigue creciendo ese diablo. Así es, le dice, y seguirá creciendo y para eso tú estás aquí, porque tienes que ayudarme a vencerlo. ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Le pregunta la inocente de Alibé. Pues muy sencillo, en mi cuerpo está el diablo y en tu cuerpo está el infierno. Lo que tenemos que hacer es meter el diablo en el infierno. Imagínense entonces ustedes, estudiantes, qué cosa estaba buscando ese monje. ¿Qué quería con la pobre Alibé? Así es, estás en lo correcto. Y Alibet, como era muy inocente, le dice, ¿no? ¿Y qué debo hacer? Nada, tú no tienes que hacer nada, tú solamente tiéndete sobre el suelo, yo me colocaré sobre ti y cuando yo esté sobre ti, tú vas a apresar al diablo en el infierno que tienes allí. Y entonces Alibek obedece. El monje se acuesta sobre ella y empieza pues él a intentar tener una relación sexual con Alibek. Alibek se siente muy incómoda. Finalmente, Alibek siente que el monje está haciendo otras cosas, pero ella no tenía ninguna idea de lo que era pues una relación sexual. Recuerden que la joven Alibek era muy inocente. De pronto, el monje ha logrado su cometido. Alibek está que hace fuerzas, pero el monje le dice que ella debe relajarse porque la misión tiene que cumplirse. Tiene que encerrar al diablo en el infierno. Finalmente el monje ha logrado su objetivo. Ha tenido relaciones sexuales con Alibé y una vez que ha terminado la relación se retira de ella y ella le pregunta, ¿ya lo vencimos al diablo? Así es, mi joven aprendiz, le dice el monje. El diablo ha sido derrotado gracias a ti. Mira cómo está el diablo ahora. Alibé se queda mirando el cuerpo del monje y le dice, es verdad, ya lo hemos vencido, mire, se ha hecho chiquitito, casi ha desaparecido. Así es, le dice el monje, pero el diablo regresa cada noche, así que cada noche vas a tener que ayudarme a derrotar a este demonio. Y Alibek se siente muy feliz porque eso era lo que ella estaba buscando. O sea, ella no sabía, recuerden, no sabía nada de relaciones sexuales. Ella creía que estaba ayudando al monje a encerrar al diablo en el infierno que ella tenía. Pues bien, cada noche entonces el monje se dedicaba a encerrar al diablo en el infierno con la ayuda de Alibé. Pero la joven Alibet
Si en un principio no se sentía muy a gusto con este trabajo, poco a poco le empezó a agarrar sentido a su misión. Así que hubo noches en que el diablo no se quería presentar. Y no se quería presentar porque el monje, al estar mucho tiempo retirado, no se alimentaba bien, comía raíces, hojas, no comía pues cosas que le dieran fuerza, así que ya hubo muchas noches en que nada de nada, no se aparecía el diablo. Y Alibek, muy preocupada, le preguntaba al monje, ¿esta noche no vamos a derrotar al demonio? No, no se ha presentado. Decía, ¿cuándo aparecerá? No te preocupes, cuando aparezca te aviso. Y así la joven insistía cada noche y el monje se da cuenta que su diablo ya no va a despertar. Al parecer la joven lo ha dejado demasiado cansado y el monje piensa, si esta chica se sigue quedando acá, voy a terminar muerto porque no me alimento bien. ¿Cómo me deshago de ella? Y para suerte del monje, llega un vecino de Alibet que la había estado buscando mucho tiempo. Este vecino le dice a la muchacha, tienes que regresar, tu padre ha muerto y necesitas volver para que la herencia pase a ti y no se vaya a otro lugar. No, yo no me quiero ir, le dice Alibet. Acá estoy muy contenta porque acá tengo un trabajo. Estoy sirviéndole a Dios, le dice ella. Entonces el padre al escuchar esto le dice, no, hija mía, tu trabajo ya terminó. Puedes irte con tu joven amigo. Pero yo no quiero irme, yo estoy muy contenta acá ayudándole a usted a vencer al diablo. Y créeme que lo has vencido, ya el diablo no va a aparecer, así que vete, regresa a tu casa, le dice. Tu trabajo aquí ha terminado. Y Alibé regresa a su casa. Ha regresado a su casa, está molesta porque ella quería seguir ayudando al monje a vencer al diablo. Y entonces el muchacho, que siempre había estado enamorado de Alibé, le piden matrimonio y los familiares de Alibé aceptan. Pero Alibé no está muy contenta, así que un día Alibé se va a la plaza de la ciudad donde vivía, se sienta y está ahí cabizbaja. Un grupo de vecinas se acerca, la saludan y le dicen, Alibé, ¿por qué estás tan triste? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? Y Alibé le dice, no, es que yo no quería casarme todavía. Pero ¿por qué, hija? ¿Por qué no te querías casar? No me quiero casar porque yo estaba muy bien en las montañas, estaba ayudando allí a un monje. Ah, ¿verdad? Tú te fuiste a las montañas, le dicen las señoras. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu aventura en las montañas? Ah, ya fui de mucha utilidad porque yo ayudaba al monje a encerrar al diablo en el infierno. Ah, sí, ¿cómo es eso, Alibe? Y Alibe les cuenta la manera en que ella ayudaba al monje. Una vez que termina de contarles, Alibe les dice a las señoras, y por eso es que yo no quiero casarme, pues, porque ahora mi misión está incompleta, ya no voy a poder batallar contra el demonio y encerrarlo en el infierno. Entonces las mujeres, que eran muy mayores, más mayores que Alibe, empiezan a sonreírse y empiezan a decirle a Alibe, ay Alibe, si tu preocupación era porque ya no vas a poder luchar contra el diablo, déjame decirte, queridita, que una vez que te cases, todos los días vas a poder luchar con ese demonio. Vas a ver que tu marido siempre te va a pedir encerrar su diablo en el infierno. Y las mujeres se fueron de ahí riéndose para desconcierto de Alibe. Desde entonces, en el pueblo de Alibe, se hizo muy popular la historia de El diablo en el infierno. Bien, ese es uno de los relatos entonces que aparecen en el Decameron. Como ven, no es nada santo. A pesar de que en la Edad Media los temas eran más religiosos, recuerden que estamos en la etapa pre-renacimiento, así que ya hay un poquito más de desenvolvimiento en el aspecto, digamos, de contar los relatos que sucedían, porque eso se veía a diario ahí en aquella época. No es de ahora, todas estas cosas son de mucho antes, pero vemos aquí cómo ciertos religiosos utilizaban su investidura para poder satisfacer a sus bajas pasiones. Pero así como hay de este tipo, también hay otras historias de amores trágicos, como el caso de una muchacha que tenía un novio, pero lamentablemente los hermanos se opusieron a ese romance. ¿Por qué? Porque los hermanos eran comerciantes, o sea, tenían dinero, era una familia de comerciantes. ¿Y qué pasa? Pues que el jovencito que era empleado de ellos se había enamorado de la hermana y los dos estaban viviendo así un amor secreto, un amor a escondidas. Como el chico trabajaba en la casa de la familia, el chico tenía su cuartito ahí, una noche uno de los hermanos vio a la muchacha meterse ahí a la habitación del joven. El hermano estaba furioso, quería en ese instante entrar y agarrarlos a golpes a los dos, pero se contuvo. Así que al día siguiente se hizo el desentendido, pero le contó a sus otros dos hermanos. Así que entre los tres tramaron un plan.
Con engaño se llevaron al joven que se llamaba Lorenzo, lo llevaron al bosque, dijeron que iban a recoger unas cosas, una mercadería, y cuando estuvieron en el bosque le dieron muerte y lo enterraron. A los días siguientes, la jovencita, la hermana, preguntaba por Lorenzo, pero los hermanos le decían, le hemos mandado a hacer unas compras. Pero como él no llegaba, ya pasaba el tiempo, la hermana seguía preguntando, ya el hermano molesto le dice, ¿por qué tanto preguntas por Lorenzo? ¿Qué cosa tienes tú con él? Habla de una vez, pero no te va a gustar lo que te voy a responder. Así que la jovencita prefirió callar, ya no preguntó nada más. Pero todos los días se la pasaba llore, 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 llamándolo, pensando que él la había abandonado. Así que una noche, en sueños, se le aparece Lorenzo y le dice que ya no llore y que ya no lo llame más, porque él está muerto. Es más, le indica el lugar donde ha sido enterrado. Entonces la jovencita en la mañana se despierta, vuelve a llorar y de ahí sale buscando el sitio que había visto en sueños. Llega finalmente al bosque y empieza a hurgar por todos lados y descubre ahí una parte del terreno que se veía como que fresco, como que había sido removido. Se acerca ahí, comienza a cavar y encuentra el cadáver de su amado, el cual todavía no había sido corrompido, es decir, todavía no estaba en putrefacción. Ella hubiera querido llevarse todo el cuerpo para darle una mejor sepultura, pero no pudiendo hacer esto, sacó un cuchillo de entre sus cosas y cercenó la cabeza del cuerpo. La cabeza la envolvió en una tela muy fina y la llevó a su casa. Una vez que llegó a su casa con la cabeza, comenzó a bañarla con sus lágrimas y a besarla. Y estaba enamorada perdidamente de Lorenzo y no se sentía, pues, no estaba resignada al hecho de haberlo perdido. Entonces lo que hace la muchacha es colocar la cabeza del novio muerto en un macetero, lo cubre de tierra y planta allí una plantita de albahaca. La albahaca es esa planta aromática que utilizamos nosotros pues para cocinar, ¿no? Sobre todo los tallarines en salsa verde. Pues bien, ella todos los días abrazaba su planta de albahaca, lloraba, la regaba con sus lágrimas, con agua pura, ¿m? Y ahí la tenía ahí. Y la albahaca creció muy bonita y estaba un aroma muy agradable. Pero los vecinos se fijaban que siempre en la mañana ella hablaba con su macetero, lloraba sobre el macetero. La veían a la chica que cada día se iba poniendo más su rostro delgado y sus ojos prácticamente saltones. Y le dijeron a los hermanos, nos preocupa su hermana, está muy mal, algo tiene, miren que la chica habla todos los días con la planta. Así que los hermanos preocupados le quitaron una noche, sin que ella se diera cuenta mientras dormía, le quitaron el macetero y decidieron ver qué cosa había allí. Desentierran, quitan la planta y descubren pues la cabeza del joven asesinado. Entonces los hermanos, temerosos de que alguien los descubriera, volvieron a enterrar la cabeza y decidieron irse de la ciudad. Pero la pobre muchacha seguía llorando, llorando y llorando hasta que finalmente murió de pena. Dos historias muy diferentes entonces con respecto a el de Cameron de Giovanni Boccaccio. Bien, esto es entonces la primera parte, jóvenes, de lo que corresponde a la literatura medieval. En este caso, estamos en el medievalismo europeo en Italia. La siguiente sesión continuaremos con el gran personaje Dante Alighieri y su obra La Divina Comedia. Bien, nos vemos entonces hasta la siguiente sesión. Cuídense mucho. Bye bye.